Se dice que los glaciares son los archivos más antiguos del planeta, silenciosos, inmóviles, eternos, o al menos eso creíamos. Durante siglos, guardaron bajo toneladas de hielo secretos que ni la historia ni la ciencia lograron alcanzar, pero ahora mientras el planeta se calienta y el hielo se retira, esos secretos empiezan a salir a la luz. Lo que se está derritiendo no es solo agua congelada, sino el pasado mismo. Saludos con todos, hoy les presento un video un poco diferente a lo habitual donde trataremos los casos misteriosos que revelan los glaciares, desde criaturas prehistóricas con la carne intacta, hasta objetos humanos olvidados por el tiempo. Restos de civilizaciones perdidas, armas rituales, artefactos vikingos y cadáveres de exploradores que no han visto la luz en miles de años. Cada vez que un glaciar se rompe, nos devuelve un fragmento de lo que fuimos, pero también nos enfrenta a algo más, a lo que podríamos liberar sin querer. Casos congelados en el tiempo. Mamuts perfectamente conservados en Siberia. En Siberia, el deshielo del permafrost ha revelado algunos de los descubrimientos más impresionantes de los últimos años, mamuts lanudos congelados con un nivel de conservación sorprendente. Uno de los casos más impactantes fue el hallazgo del mamut yuca en 2010, en la región de Yakutia, que tenía aproximadamente 39.000 años de antigüedad, y lo más sorprendente es que conservaba partes blandas, como músculos, tejido subcutáneo e incluso sangre líquida. Esto permitió a los científicos analizar detalles biológicos que antes eran imposibles de estudiar, y algunos investigadores incluso han planteado la posibilidad de clonar a estos animales en el futuro. Estos mamuts no son solo fósiles, sino cápsulas del tiempo congeladas que nos permiten entender cómo vivían, qué comían y cómo se extinguieron. Su aparición es también una advertencia de que el cambio climático está desenterrando cosas que quizás deberían haber permanecido enterradas. Artefactos de una autopista vikinga en Noruega. En Noruega, el retroceso de los glaciares ha revelado algo sorprendente, una antigua ruta vikinga utilizada para el comercio y los viajes entre aldeas. Esta especie de autopista congelada fue descubierta en la región de Lendbreen, donde se encontraron más de 800 objetos antiguos a medida que el hielo se derretía. Entre los hallazgos hay zapatos, herramientas, trineos, tejidos, restos de caballos y hasta un cuchillo perfectamente conservado. Estos artefactos nos muestran que los vikingos usaban estas rutas en condiciones extremas y que incluso atravesaban glaciares con animales de carga. Muchos objetos estaban tan bien conservados que parecía que habían sido dejados allí apenas días antes, por lo que este descubrimiento ha cambiado la forma en que los arqueólogos entienden el movimiento de las personas durante la Edad Media escandinava. Es una ventana directa al pasado que estuvo congelada durante más de 1000 años. El bosque congelado de Alaska y plantas que vuelven a la vida. En el glaciar Mendenhall, en Alaska, el retroceso del hielo dejó al descubierto algo asombroso, restos de un antiguo bosque que estuvo cubierto por miles de años. Los árboles aún se encontraban de pie, con raíces intactas como si el tiempo se hubiera detenido. Algunas plantas atrapadas en el hielo comenzaron incluso a brotar cuando se expusieron al aire nuevamente, como si hubieran esperado siglos para volver a la vida. Esto no solo es un fenómeno biológico impresionante, sino que también es una herramienta científica que permite a los investigadores estudiar cómo eran los ecosistemas antes de las últimas eras glaciales. Este bosque congelado demuestra que el hielo no solo conserva huesos y objetos, sino también vida. Y cuando se derrite, esa vida puede reactivarse. El hallazgo ha generado nuevas preguntas sobre cuánto del pasado biológico puede despertar con el deshielo acelerado. El hombre del hielo de los Alpes. En 1991, unos montañistas encontraron un cuerpo congelado en los Alpes de Italia. Al principio pensaron que era un excursionista moderno, pero pronto se dieron cuenta de que habían descubierto algo extraordinario, un cuerpo humano de más de 5000 años de antigüedad, perfectamente conservado. Lo llamaron Otzi, y desde entonces se ha convertido en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Europa. Tenía ropas de piel, herramientas de cobre, tatuajes y hasta el contenido de su estómago intacto. Gracias a él, los científicos pudieron conocer detalles sobre la vida en la Edad del Cobre, desde su dieta hasta cómo fue asesinado. Incluso se ha podido reconstruir su rostro con tecnología forense.
Otzi es un ejemplo perfecto de cómo el hielo puede preservar la historia humana con un nivel de detalle que ningún otro método puede lograr. Y cada centímetro de su cuerpo ha aportado información valiosa, no solo sobre su vida, sino también sobre la cultura, las enfermedades y la violencia de su época. Misterios no resueltos. El caso de Mallory e Irvine en el Everest. En 1924 los alpinistas británicos George Mallory y Andrew Irvine emprendieron uno de los desafíos más peligrosos de la historia, alcanzar la cima del monte Everest, el punto más alto del planeta. En aquel entonces, escalar esa montaña era considerado una hazaña imposible, y ellos estaban decididos a lograrlo sin el equipo moderno del que disponen los alpinistas hoy en día. El 8 de junio de ese año, fueron vistos por última vez desde el campamento base, ascendiendo hacia la cima, antes de desaparecer entre las nubes para nunca volver. Durante décadas, su destino fue un misterio. ¿Lograron llegar a la cima o murieron después de haber hecho historia? La duda persiste hasta hoy, pero en 1999, un grupo de exploradores encontró el cuerpo congelado de George Mallory a más de 8.000 metros de altura, en la cara norte del Everest. Su cuerpo estaba en sorprendente estado de conservación, con lesiones que indicaban una caída, pero sin rastro de su compañero, Andrew Irvine. Lo más intrigante es que Mallory no llevaba consigo la cámara fotográfica que supuestamente tenían para documentar el ascenso. Si lograron llegar a la cima, podrían haberlo probado con una simple fotografía, pero sin esa cámara, el misterio queda congelado en el tiempo. Hay quienes creen que Irvine aún permanece en algún lugar del glaciar y que con él está la clave para resolver uno de los mayores enigmas de la historia del alpinismo. Mientras tanto, la montaña sigue guardando su secreto. La cámara aún desaparecida. Uno de los objetos más buscados en el mundo de la exploración es una simple cámara Kodak Dust Pocket que se cree que Andrew Irvine la llevaba consigo durante el último ascenso al Everest en 1924. Junto a George Mallory. Esa pequeña cámara de bolsillo, popular en la época, podría contener una fotografía capaz de cambiar para siempre la historia de la exploración. Una imagen que demuestre que ambos hombres alcanzaron la cima del mundo casi 30 años antes que los oficialmente reconocidos Edmund Hillary y Tenzin Norgay. Cuando el cuerpo de Mallory fue hallado en 1999, muchos esperaban encontrar la cámara entre sus pertenencias. Pero no estaba, y se cree que Irvine, cuyo cuerpo aún no ha sido localizado, podría haberla llevado consigo. Desde entonces, varias expediciones han intentado hallar sus restos, esperando que con él se encuentre el rollo fotográfico que resolvería este misterio. Aunque la película haya pasado más de un siglo bajo hielo, expertos aseguran que, si se encuentra bien protegida, todavía podría revelar imágenes recuperables. El valor histórico de esa cámara va más allá de lo simbólico, ya que no solo cambiaría los libros de historia, sino que cuestionaría décadas de narrativa sobre quién fue realmente el primero en conquistar el Everest. Esta cámara, perdida entre glaciares y nieves eternas, representa un fragmento congelado de la ambición humana, de la búsqueda por superar los límites y de la eterna pregunta, ¿hasta dónde llegó el hombre antes de desaparecer en la niebla del Himalaya? Secretos más oscuros del deshielo. Virus prehistóricos congelados en el permafrost. En las profundidades heladas del permafrost siberiano, donde el suelo ha permanecido congelado durante decenas de miles de años, la ciencia ha encontrado algo que parece salido de una película de terror. Virus prehistóricos perfectamente conservados. Algunos de estos microorganismos, como el Pandoravirus y el Mojivirus sibericum, fueron revividos en laboratorio bajo condiciones seguras. Tienen más de 30.0 y no infectan humanos, por ahora. Pero esto apenas es el comienzo, ya que el derretimiento acelerado del permafrost debido al cambio climático está liberando material biológico antiguo, como bacterias y virus para los cuales el mundo moderno no tiene defensas. El caso más alarmante ocurrió en 2016, cuando un brote de anthrax en el norte de Rusia mató a un niño y enfermó a decenas. La causa fue un cadáver de reno infectado, congelado por más de 75 años y liberado por el deshielo. Lo que alguna vez quedó atrapado por el hielo, hoy está despertando. El fin de los glaciares. En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un fenómeno alarmante, el retroceso acelerado de los glaciares.
Estos gigantes de hielo, que durante milenios han modelado el paisaje terrestre y almacenado información climática valiosa, están desapareciendo a un ritmo sin precedentes. Científicos de todo el mundo han registrado pérdidas masivas de masa glaciar y sus testimonios reflejan tanto la urgencia como la tristeza ante esta transformación. En Suiza, por ejemplo, el glaciar Pisol fue declarado muerto en 2019 y en una ceremonia simbólica, un grupo de científicos y ciudadanos subió a la montaña para despedirlo. Era un glaciar pequeño, pero su desaparición fue un fuerte recordatorio de lo que está ocurriendo a escala global. En el caso del glaciar Jökull en Islandia, los islandeses instalaron una placa conmemorativa que decía, «Solo tú sabes si lo intentamos». Los alpinistas también están notando los cambios, ya que las rutas que antes eran transitables durante todo el año ahora son peligrosas o directamente intransitables. El derretimiento ha provocado grietas profundas, desprendimientos de hielo y la pérdida de referencias visuales que eran esenciales para la navegación. Por ejemplo, en los Alpes, varias rutas clásicas de escalada han tenido que ser abandonadas porque el hielo que las sostenía ya no existe. Además, los glaciares son como libros de historia congelados que contienen burbujas de aire atrapadas que revelan la composición de la atmósfera de hace miles de años. Cuando desaparecen, se pierde también ese registro único. Algunos científicos han intentado rescatar núcleos de hielo para almacenarlos en lugares seguros como la Biblioteca de Hielo en la Antártida, pero es una carrera contra el tiempo. Más allá de la ciencia, hay una dimensión humana en este proceso, ya que los glaciares abastecen de agua a millones de personas. Su desaparición amenaza la agricultura, el consumo doméstico y el equilibrio de ecosistemas enteros. El fin de los glaciares no es un fenómeno lejano o ajeno, es una señal clara de que el clima está cambiando y sus consecuencias son cada vez más visibles. El drama de los glaciares convertidos en arte. Frente a la desaparición de los glaciares, algunos artistas han decidido capturar su belleza y fragilidad en obras que funcionan como archivos visuales y emocionales. A través de la pintura, la fotografía y el arte digital, se han creado verdaderos memoriales de hielo. Estas obras no solo documentan lo que se está perdiendo, sino que también generan conciencia sobre la urgencia del cambio climático. Uno de los ejemplos más conocidos es el del artista suizo Konrad Jan Gadley, quien pinta paisajes de glaciares con una técnica tan realista que parecen fotografías. Sus obras muestran glaciares majestuosos, pero siempre con una sensación de soledad y desaparición inminente. Otro caso es el del artista Saria Forman, que crea dibujos hiperrealistas de icebergs y glaciares utilizando solo los dedos. Su trabajo ha sido exhibido en todo el mundo y busca conectar al espectador con la emoción de ver desaparecer algo que parecía eterno. En Noruega, el proyecto Pintando el Deshielo llevó a varios artistas a glaciares que están retrocediendo rápidamente. Allí, pintaron en vivo los paisajes mientras el hielo se derretía frente a ellos, y algunas de esas pinturas muestran la misma montaña en distintas épocas, revelando visualmente cuánto se ha perdido en solo unos años. Incluso en el cine y la música, los glaciares han encontrado espacio como símbolo de urgencia. Documentales como Chasing Ice y composiciones musicales interpretadas directamente sobre el hielo nos muestran que el arte puede traducir el dolor de la pérdida en una experiencia sensorial profunda. Estas expresiones artísticas sirven como testigos silenciosos de una tragedia en cámara lenta. En un mundo saturado de datos y estadísticas, el arte ofrece algo distinto, la posibilidad de sentir, de recordar que detrás del deshielo hay belleza, memoria y un llamado a actuar antes de que sea demasiado tarde. Si les pareció interesante este video, un me gusta y una suscripción me anima a traer más contenido de casos diferentes y variados. Sin nada más que decir, cuídense y nos vemos la próxima.